Sí, quiero comentar una cosa del video de ayer. El video de ayer fue que fue el legado de von Däniken. Erich von Däniken es un vendedor de patrañas pseudocientíficas relacionadas con el pasado humano, donde se dedicó a decir que todos los grandes logros de las culturas de personas con piel oscura en realidad se los habían regalado los extraterrestres, que no sabían ni siquiera hacer un montón de cosas para crear una pirámide. Usted sabe que la forma más sencilla de crear, de amontonar cosas, si no tienes argamasa, cemento, concreto, hormigón, pegamento, pues es una pirámide, ¿no? Por eso la fruta se pone como pirámides en los mercados. Es la forma más fácil. Si quieres hacer un edificio cuadrado de limones, pues te van a ir a la mierda los limones. Tienden a una situación de menor resistencia, que es la de la pirámide, y como no tenían argamasa, cemento, hormigón o pegamento, los antiguos griegos, los antiguos mayas, los antiguos aztecas, los antiguos eran los mongoles los de Camboya, bueno, en todos lados donde hay pirámides, pues hacían pirámides, pues la forma más fácil de amontonar cosas, ¿no? Si tú quieres echar tierra en algún lado, toma la forma de un cono, una pirámide naturalmente, pues es la forma de menor resistencia. Entonces, pues vinieron los extraterrestres, les enseñaron a hacer pirámides, pero no les dieron cemento, hormigón, pegamento, concreto, algo para poder realmente crear unos edificios así como los que hoy vemos en el Golfo Pérsico, ¿no? En fin, que eran unos extraterrestres muy limitaditos. Y esta afirmación de von Däniken le permitió vivir como príncipe desde 1968 hasta hace un mesecito, cuando finalmente murió sin haber pagado nunca las culpas de sus estafas extranormales, aunque pasó bastante tiempo en la cárcel por sus anteriores pillastrerías. Porque desde los 19 años estuvo en dimes y diretes con la ley. Y lo que pasa es que esto yo no lo pensaba hacer hasta que me di cuenta, y vamos a ver otra cosa hoy de eso mismo, que sigue vigente, que la gente lo sigue viendo y que la gente sigue leyendo sus libros absurdos y que sigue teniendo un ascendiente en ciertos sectores de la población. Claro, yo me enfrenté a von Däniken, al hecho von Däniken, pues allá en los años 70, 80, ¿no? Cuando inventamos la idea de las tortillas de los dioses, que se le presentó a von Däniken y estuvo a punto de tragársela, no de tragársela, pero de usarla en sus libros para seguir embaucando ingenuos. Pero bueno, se hizo la crítica. Carl Sagan hizo una extraordinaria crítica de las estupideces de von Däniken. Todos los arqueólogos, egiptólogos, mayólogos, mexicólogos, no, lo que estás diciendo son estupideces, no es cierto. Ay, es que miren, este dibujo parece que tiene un casco espacial. No, mire, es un tocado ritual que se utilizaba para las ceremonias, porque los que saben y los que no saben se inventan las cosas. Entonces yo pensaba que por allá de los años 90 había desaparecido von Däniken. En 2003 hizo su parque de diversiones, el Parque del Misterio, que eran 7 atracciones distintas con 7 culturas de estas de las que él decía que todo lo hicieron los extraterrestres. Y bueno, fracasó a los 3 años aquellos que la gente no iba, quería que fuera 500,000 de personas al año, no iban ni 200,000. Y bueno, se perdió el dinero y ya fue la última vez que yo supe de von Däniken. Pensé que había desaparecido y que ya nadie le hacía caso, pero descubrí que sí le seguían haciendo caso. Entonces por eso hice este video el día de ayer sobre el legado de Erich von Däniken. Espero que me parece que les divirtió, tiene visualizaciones, tiene interés, pero me preocupa qué tanto de lo que a mí me parece que ya está superado, no está superado, y quizás tendría yo que volver a ello. Quizás ustedes me pueden ayudar un poco para eso, ¿no?